quebrantados con tu palabra. Creo que en este tiempo que, Señor, tú nos has permitido ser iglesia, un tiempo en el cual ciertamente, como oraba nuestra hermana Silvia, tú estás a la puerta. La iglesia necesita despertar. La iglesia necesita madurar. La iglesia necesita escuchar. Y la iglesia necesita poner en acción. Pero es a través de tu Espíritu Santo que lo podemos lograr. Así que ayúdanos, Señor, a comprender todo lo que tú quieres que hagamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia a ti. Ayúdanos, Señor, a no dudar. Ayúdanos, Señor, a fortalecer nuestra fe día tras día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Les voy a pedir que me acompañen a leer la palabra del Señor, o mejor dicho, a escuchar lo que tengo que compartir en la palabra del Señor. Ya que, mira a ver si en las que están al lado, que son como unas pequeñas, aparece el logo de la alianza y lo dejas ahí ya, tranquilo. Si no, dejas el mismo. Hay que están por el ladito por ahí, como un menú que hay. Acompáñenme a la palabra del Señor en Hechos 9, versos 1 al 19. Si usted tiene Reina Valera, tal vez va a poder seguir la lectura un poco. Pero quisiera mejor que prestaran atención porque la parte principal de una predicación es la palabra de Dios. No son los mensajes motivacionales, no son los regaños. Es más, no son los que algunos utilizan como el Señor me dijo. Su palabra es eso. Su voz hablando a nosotros. Así que cuando usted se acerque a la palabra de Dios, siempre tenga presente que Dios le está hablando. Amén. No el pastor, no el predicador. Dios está hablando porque esta es su palabra. Amén. Así que Hechos 9, 1 al 19 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En algunas otras versiones dice: temeroso y temblando, dice esto: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí se levanta y dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Aquí estoy, contestó. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre
cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerza, y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Señor, añada bendición a su palabra. Lo que acabamos de leer es la historia de la conversión de Saulo de Tarso, o como lo conocemos mejor hoy, Pablo. Pablo, ¿sí? Ese que caminó el mundo hasta entonces conocido, llevando la buena noticia a todos cuantos pudiera. Pablo, autor de prácticamente la mitad de los libros del Nuevo Testamento que usted y yo recibimos hoy, y plantador de la gran mayoría de las iglesias a las que se le escriben esas cartas que forman parte del mismo. Ese Pablo, el hombre que no le importó ser azotado, arrestado, sufrir naufragios, enfrentar a reyes y líderes, incluso enfrentar la muerte misma en varias ocasiones, con tal de seguir predicando y enseñando este hermoso evangelio, el cual tú y yo tenemos en la mano hoy. Ese Pablo. Su nombre de pila tenía un gran peso: Saulo de Tarso. Era conocido por los del camino, como se les llamaba a aquellos que habían entregado su vida a Jesús, pero no por lo bueno que era, sino todo lo contrario. Este hombre estuvo presente en primera fila cuando apedrearon hasta la muerte a Esteban, uno de aquel grupo de los 7 que fueron escogidos para servir a las mesas y que estuvimos escuchando un mensaje acerca de ellos. Un hombre que era lleno del Espíritu Santo, de buena reputación y lleno de sabiduría. Es ahí donde escuchamos por primera vez el nombre de Saulo de Tarso. Hechos 7:58 dice: echándolo fuera de la ciudad, hablando de cuando cogieron a Esteban y lo arrestaron, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. El relato nos deja saber que entonces Saulo era un hombre joven, un hombre lleno de vigor. Y si usted tiene un hombre fuerte y joven, y con una mente clara en lo que está haciendo, es imparable. Y Pablo era un defensor incorruptible de sus creencias. Y eso lo podemos ver en varias partes del Nuevo Testamento, donde nos describe un poco a Pablo. Por ejemplo, cuando vamos a la carta de los Filipenses, él mismo en esta carta hace una leve descripción de sí mismo, explicándole a aquella iglesia en una de sus múltiples enseñanzas que si alguien podía echárselas en la carne, o sea, si alguien podía gloriarse de sí mismo, era él. Pablo, Filipenses 3:4-6 dice: aunque yo mismo podría confiar también en mi carne. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia filipense. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Ese era Saulo de Tarso.
un hombre con un gran pedigrí, un hombre muy respetado y de una firme convicción. Más adelante, en el libro que estamos predicando en estos meses, y sabrá el Señor por cuánto tiempo más, en el libro de los Hechos también se nos da un poco más de los detalles de quién era este Saulo. En el capítulo 22, versos 3 al 5, dice: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos mismos recibí cartas para los hermanos, y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran castigados. Este era Pablo, Saulo. Esta declaración que acabamos de leer en Hechos, él la está haciendo frente a una multitud que lo había arrastrado hasta allí, lo habían encarcelado y estaba a punto de ser asesinado en una de esas múltiples ocasiones, y él está dando su testimonio de conversión. Ese era Saulo antes de que la luz resplandeciente se le apareciera camino a Damasco, donde ya sabemos a lo que iba. Iba con cartas en mano para arrastrar y llevar hasta Jerusalén a todos aquellos que predicaran a Cristo. Un hombre que destilaba odio por aquellos que habían traicionado su religión y por ende a su Dios. Claro está, él no había comprendido que era a ese mismo Dios que tanto defendía el que estaba persiguiendo. Y es que en nuestra ignorancia, mis amados, en nuestra ignorancia somos capaces de cometer las más grandes atrocidades. Y en el nombre de Dios, muchas de ellas. Y doy gracias a Dios que Él, Dios, ¿verdad?, no toma en cuenta a la hora de acercarnos a Él arrepentido de todo corazón todas las bestialidades que hacemos. Ahora bien, podríamos estar semanas y semanas predicando de estos versos de la conversión de Saulo. Y me puedo imaginar un sinnúmero de títulos para sermones. Por ejemplo, ¿es necesario que te tumben del caballo? Porque este hombre se sentía muy orgulloso de quién era y de lo que hacía. Así que para él tuvo que ser sumamente humillante ser derribado de su caballo ante aquellos guardias que le acompañaban y que habían presenciado todo aquello. Y es que, mis amados, en muchas ocasiones necesitamos ser humillados para poder comprender quién es el verdaderamente grande aquí. Así que sería necesario que nos tumben del caballo de vez en cuando. ¿O qué me dicen de una predicación con el título La luz que nos transforma? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y así mismo se le tuvo que presentar a aquel que estaba empecinado con perseguir a la iglesia, digna representante del cuerpo de Cristo. Que Jesús se presentara en un destello de la magnitud que se describe, logró que aquel hombre reconociera que esa voz en medio de aquel resplandor, diciendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, tenía que ser alguien con mayor autoridad que cualquier otro. Santo Dios, oramos, Rey. Gracias, Señor. Es maravilloso. Gracias. Porque no hubiese habido manera que un hombre como Saulo, que comprendía bien de posiciones, le contestara aquella voz: ¿quién eres, Señor? Señor Jesús. Gracias, Dios. En ese mismo instante su vida fue transformada. Porque eso es lo que la luz de Cristo hace en la vida del que choca con ella. Sí, Señor.
nos hace ver nuestra verdadera condición, esa que se encuentra oculta en la oscuridad que produce el pecado. ¿Y qué le parecería como título? Dejar de ver para verlo. A Saulo le fueron cerrados sus ojos físicos para que pudiera ver con total claridad a quien realmente estaba persiguiendo. Así que a veces es necesario que nuestros ojos físicos se apaguen para que podamos ver al que tenemos que ver. Así que los predicadores de la casa tienen ahí 3 temas de predicación. Y aunque estaremos escuchando mucho sobre Pablo a través de esta serie recordando a los hechos, entiendo que debemos aprovechar en esta misma serie cada personaje a través del mismo como iglesia, para que como iglesia, que estamos llamados a conocer nuestra historia, no repitamos los mismos errores, y también para que todo aquello que sea bueno lo podamos aplicar. Porque tenemos mucho que aprender sobre los primeros cristianos, y más cuando somos la iglesia llamada a ser iglesia en este último tiempo. Amén. Le he puesto por título a este mensaje: ¿quiénes nos creemos para cuestionar a Dios? Y esto no se trata de hacerle preguntas a Dios. Usted puede hacerle preguntas a Dios. A Dios le encanta que usted le pregunte, porque Él aclarará todas sus dudas. Pero según vayamos, se va a dar cuenta. Y es que pensé en esto no por Pablo, sino por el otro personaje que aparece en este relato, Ananías. De él no sabemos mucho, no se habla mucho de él. Pero podríamos aprender mucho de lo poco que sabemos. Este era de los del camino. Así le llamaban a la iglesia en el primer tiempo. Antes de conocerlos como cristianos, le hablaban de los del camino. O sea que este hombre era parte de la iglesia perseguida. Es más, la palabra dice que era un discípulo. A este hombre el Señor le dice en una visión, o sea, se le aparece el Señor y le dice en una visión: Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y yo no sé cómo piense usted, pero yo, este curita que está aquí por lo menos, si el Señor se le aparece en una visión y me dice haz esto o lo otro, usted puede estar seguro que a esa misma hora, no importa la hora que sea, no importa donde yo esté, dejo de hacer lo que esté haciendo y arranco en fa, como dice el jíbaro, a cumplir la encomienda dada, ¿cierto? ¿Usted sabe lo que es eso? El Señor mismo se le aparezca en una visión y le dé instrucciones específicas. Yo salgo corriendo. Ah, digo, después que me levanten del piso por la impresión. Pero Ananías no. Conociendo ese nombre que el Señor le menciona y la reputación que le predecía, hace un detente. Si saben a lo que me refiero. ¿Cuántos saben lo que es aquí un detente? ¿Ah? Es esto que muchos hacemos cuando, por ejemplo, un familiar o un compañero se le ocurre una idea que nos suena o nos parece absurda, ridícula. Les voy a dar un ejemplo práctico. Por ejemplo, usted viene y sale de paseo con sus hijos. Y estando por Mayagüez, como a eso de las 6 de la tarde, después de estar todo el día quemando goma, ya de regreso para su casa, en mi caso yo vivo en Bayamón, su hija más pequeña le diga: papá, vamos ahora para Nahuatl,
Entonces Mayagüez. La reacción que papá va a tener o tuvo en ese momento, eso es un detente. Porque es algo imposible lo que está sugiriendo. Humanamente hablando, me parece que eso fue lo que le ocurrió a nuestro amigo Ananías. Dice que Ananías respondió: Señor, he oído, o sea, si tú le vas a hablar a Dios en una visión, procura saber lo que vas a decir. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Al parecer Ananías se le olvidó por un instante con quién estaba hablando o quién era aquel que se le apareció en una visión. ¿Cómo alguien se atreve a recordarle a Dios cuánto mal le ha hecho una persona a sus hijos? Ese es bien atrevido. ¿Acaso no conoce Dios, el creador de todas las cosas, a su creación? ¿No conocía a Saulo y todo el mal que había hecho en su ignorancia, ni los planes futuros que creía que iba a ejecutar? ¿Se estaría Dios equivocando? Que me da la impresión que eso fue lo que pensó Ananías. ¿Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? ¿A cuántos de nosotros nos ocurre lo mismo que a Ananías? No cuestionamos directamente a Dios, ¿verdad? Porque somos los más santos, pero dudamos de sus elecciones. Vemos que tal reggaetonero o tal artista se convierte a Cristo y somos los primeros en poner en duda su conversión. Se convirtió fulano que se buscó un caso, y los cristianos somos los primeros en comentar: este se metió a la iglesia para que le bajen la sentencia. No se rían y me mire extraño, porque esa es la verdad. Si algo tenemos nosotros, aunque no somos de Canova, yo no soy de Canova ni usted sí, es que vivimos en barrios donde hay iglesias chiquitas y todo el mundo es cristiano, ¿verdad? Y siempre en barrios hay quien se busca un caso, y cuando fulano se busca un caso ya tiene un encuentro con Cristo, y los hermanitos de la iglesia son los primeros que decimos: una abuela peje maluca. No, si no. Ese es uno de los comentarios. El otro que nos tiramos es los que ya somos más calle. De preso sabe que le va a ir mal, por eso se convirtió. Para tener ahí, mire, cubierta. Porque usted de preso se busca y entra allí, son en grupo. Que si los nietas, que si los 27, o los cristianos, los que van a capilla y no hacen nada. Y esos son los comentarios que hacemos. Ese es el pensamiento que tenemos. Ese es el Ananías dentro de nosotros hablando. Es que suena difícil de creer, pero es así. Cada vez que alguien de la farándula se convierte a Cristo, es tema de conversación entre mis clientes. Yo soy barbero. Y siempre que alguno se convierte, como soy pastor y soy barbero, ¿a quién van a venir a preguntarle? ¿Ah? Pero ¿sabe qué es lo triste de esto, mis amados? Que el inconverso se alegra de la conversión y el cristiano duda. Eso es lo triste de esto. Que aquel que no tiene a Cristo se alegra. Y nosotros fruncimos el ojo y decimos: dale 3 meses. Porque somos así.
Pero eso no pasa aquí. Eso es en otra iglesia, son otros cristianos los que cometen esas cosas. Nuestra triste realidad como iglesia, los que se supone que reflejemos el amor de Cristo en un mundo sin amor. Esa es nuestra triste realidad. Dudamos de que Dios pueda hacer tales cambios, dudamos que Dios pueda transformar. ¿Y sabe lo que yo pienso cuando veo estas actitudes? Cuando yo veo a estas personas que piensan así, digo, ¿esta gente habrán experimentado realmente el perdón de Dios? O sea, ¿esta gente comprenderán qué significa ser perdonado por Dios? Porque es lamentable que tengamos que tener un mundo de calle, que vivamos en el bajo mundo, para que podamos nosotros comprender lo que Dios hizo por mí. Y no debería ser así. Porque por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero como Dios amó tanto al mundo, entregó a su único hijo, porque ninguno de ustedes hijos, si no es por la adopción, somos creación. Cuando chocamos con la cruz, cuando comprendemos cuán pecadores somos, cuando la luz de Cristo nos alumbra, cuando nos tumban del caballo, cuando son cerrados nuestros ojos físicos y comenzamos a ver las cosas que no veíamos, ahí es que entonces somos adoptados a través de la sangre preciosa del Cordero. Gente que no comprende lo que es verdaderamente la gracia de Dios. Ahora bien, Dios no dejó que tal sentimiento echara raíces en el corazón de Ananías. Y el Señor le dijo, ve, y me encanta esta, ¿sabe por qué utilicé esta versión? Por 2 letras mayúsculas. Más nada. Puede buscar en todas las otras versiones y está en minúscula, en esta está en mayúscula. El Señor le dijo a Ananías, a su pregunta ignorante, a su respuesta carnal y humana, ve, porque Él es, y esta es la primera mayúscula, mi instrumento, escogido para llevar, la segunda mayúscula, mi nombre, en presencia de los gentiles, de los reyes y los israelitas. Y la tercera, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. No. Esas M en mayúsculas hacen una gran diferencia. Porque eso es Dios hablando en autoridad. Eso es Dios diciéndote, ¿quién tú te crees que eres? Para poner en duda la vasija que la coge. Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces me callo, me imagino que fue lo que pensó Ananías al escuchar la respuesta del Señor a sus dudas. No tengo nada más que decir. En el momento en que una persona reconoce su pecado, se arrepiente y cree en Jesús como su Salvador, en ese momento, mis amados, ningún ser humano sabe qué va a pasar en su vida. Ni aun este que ha recibido el perdón.
Ninguno sabe qué va a pasar con su vida. Solo Dios, quien nos ha visto desde la eternidad, quien tiene un plan preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros, sabe todo lo que vamos a experimentar en nuestro caminar con Él. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Amén, Dios. No tú, Ananías, ni ningún otro. Tú haz lo que yo te dije que hicieras. Solo Dios puede mostrar el camino que va a seguir aquel que no importa lo terrible que haya sido, al chocar con la luz verdadera es transformado. Y esa luz está hoy resplandeciendo para ti. Amén. Aleluya. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de esos dos hombres que estaban en ese cuarto? Que ante la instrucción de Dios, uno dudó. Y el otro, sin ver, pidió que fuera llevado. Sin dudar, sin preguntar. Ese que tenía el derecho, si pudiéramos decirlo, de hacer las preguntas que quisiera. ¿Qué quieres? Y allá fue. Y estuvo pacientemente orando, y no comió, y no bebió, y se metió con Dios allí, y no cuestionó a Dios. ¿Quiénes nos creemos para cuestionar a Dios en cuanto a decisiones tan trascendentales como esta? Ese hombre que era perseguidor de la iglesia es de alguna manera el responsable de que usted y yo escuchemos el Evangelio en el día de hoy. Que Dios lo iba a hacer con cualquiera otro, pero le plació hacerlo con el peor. Porque de lo vil del mundo escogió Dios. De lo necio. Gloria a Dios por eso. Así que jamás volvemos a cuestionar cuando Dios le da la gana de llamar a alguien. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Palabra que es viva, palabra que es eficaz, palabra que nos confronta. Que de la boca por fuera podemos decir que no lo hacemos, pero en nuestro corazón constantemente cuestionamos tus decisiones. Y a veces no nos damos cuenta, Señor, y ofendemos y afectamos a aquellos que están tratando de acercarse a ti, buscándote, porque tú los hallaste a ellos. Porque eso es lo hermoso de esto. Nadie le sale del corazón buscarte a ti, si no es porque tú le amaste primero. Y oro, Dios, para que como iglesia, cuando vengan estos pensamientos, podamos a la misma vez escuchar tu voz decirnos que este es mi instrumento y yo lo he escogido y él va a hacer esto y esto y esto y yo le mostraré. Y nosotros solamente comprendamos que nos toca hacer lo que nos llamaste a hacer. Oro, Señor, por aquellos que hoy tú tienes el ojo puesto en ellos.
por aquellos que tal vez estás teniendo un trato especial, que tal vez no se han acercado por temor, por ser despreciados, por ser juzgados por la misma iglesia, criticados, pero que aún así, Señor, tú los amas porque van a ser tus instrumentos. Oro por ellos, Dios, para que se armen de valor y para que no se dejen llevar por comentarios o por juicio o por cualquier señalamiento de cristianos que a veces no comprenden cuáles son tus planes y tus propósitos para la vida de los demás. Porque es que no han comprendido cuán grande e inagotable es tu amor y tu perdón. Así que oro por ellos, Dios, para que los guardes y para que completes la obra que has comenzado en cada uno de ellos. Y oro por la iglesia, Señor, por la Alianza Viva. Oro por cada uno de los que está hoy sentado en estas bancas. Que de hoy en adelante seamos transformados y podamos ver tus planes en cada una de las personas, por más malos que parezcan, por más absurdo y ridículo que nos parezca el que esa persona esté caminando contigo, porque a ti te ha placido, Dios, que los acompañemos en oración, que los cuidemos, que los bendigamos, Señor, que los mantengamos, Dios mío, ahí. Ayúdanos, Señor, a hacer la diferencia. El mundo necesita hombres y mujeres que estén llenos de ti. No hombres y mujeres que estén haciendo espectáculos para ganarse los views, para venir y tener lo que quieran. No, hombres y mujeres que se preocupen por aquellas vidas que están perdidas, porque saben que tu venida está cerca y que esas vidas van a arder en el infierno. La muerte eterna es lo que les espera a aquellos que no te hayan reconocido. Y nosotros como iglesia somos llamados a predicar tu evangelio. No a juzgar, no a ser nosotros quienes decidamos quién entra y quién no al reino de los cielos. Esa sola potestad es tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar de la manera en que tú amas. Y a darte a conocer de la manera que tú quieres ser conocido. Un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios que restaura y que es capaz de restaurar aquello que está tan y tan roto que ni aún la sociedad puede restaurarlo. Gente que está dañada, pero que tu amor los puede sanar. Gente que ha cometido las más grandes atrocidades, pero en arrepentimiento han llegado ante ti. Y tú te has olvidado de eso, mas nosotros se nos hace tan difícil olvidarlo. Ayúdanos a amar de esa manera. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos, Señor, a ser parte del proceso de sanidad de aquellos que necesitan ser sanados. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, sé tú hoy sanando corazones que están heridos por la misma iglesia, por los hermanos que están sentados a su lado. Señor, y rompe lo que tengas que romper, esos corazones que se han endurecido, aún aquí dentro del templo, rómpelos y hazlo a tu mejor parecer. Queremos ser una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que te represente, una iglesia dirigida por tu Espíritu Santo. Una iglesia que haga la diferencia fuera de las cuatro paredes del templo. Una iglesia que te dé a conocer, no que se dé a conocer ella, que te dé a conocer a ti, donde quiera.
Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.